Cuando comencé a prepararme en la academia, conocí una expresión que realmente no sabía lo que significaba. RPM. Lo vi en el curso de física, al comienzo en lo que era movimiento circular, y luego ya dinámica circular, y bueno, lo aplicaban en varios temas. Yo pensé pues, a modo broma, red privada Movistar, ¿no?, que estaba de moda en ese tiempo. Finalmente entendí que significaba revoluciones por minuto y que una revolución era una vuelta, es decir, cuántas vueltas das por minuto. Luego ya en la universidad encontré la frase ángulo revolucionario y yo pensé pues que era un ángulo que se dedicaba a la guerra, que estaba con sus armas, un guerrillero total, ¿no? Pero no, era un ángulo que daba varias vueltas, varias revoluciones, ángulo revolucionario. El tema que vamos a ver ahora justamente es para aquellos ángulos que dan más de una vuelta, ángulos revolucionarios, y que pueden dar muchas vueltas, ¿sí? Soy Jorge Yactayo y comenzamos con ángulo trigonométrico 2. Y cuando nos referimos a ángulos mayores a una vuelta, que es justamente el subtítulo que acabo de colocar, son aquellos ángulos que superan los 360 grados en el caso sea un sentido de giro antihorario o menos 360 en el caso de que sea un sentido de giro horario, ¿no? Pudiendo tomar valores de cualquier magnitud, ¿ok? No tiene, digamos, una restricción y puede alcanzar el infinito. Bien, entonces, si nos regimos a la definición, quiere decir que un ángulo parte de su lado inicial, que siempre es este, y me voy en sentido antihorario. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, y así sucesivamente. En realidad estos puntitos significan que voy a seguir girando, girando, girando todo lo que la pregunta o el ejercicio me pida, ¿no? Pero puede llegar a ser más infinito, ¿correcto? No tener un lado final, sino dar muchas y muchas y muchas vueltas, rigiéndonos a lo que dice aquí. Lo mismo sucede en el caso de que yo vaya en sentido horario, ¿cierto? Vértice, lado inicial y comienzo a hacer mi giro. Fíjense, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas y así sucesivamente. Recuerden que esos puntitos significa que en realidad hay muchas vueltas girando en sentido horario. Por lo tanto, como estoy en horario y puedo ir a dar muchas vueltas, eso lo llamaré menos infinito. Puede tomar valores desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Cómo puedo reducir todo esto? Que la medida de cualquier ángulo trigonométrico, a diferencia del geométrico, puede ir ¿desde qué? Desde el menos infinito hasta el más infinito. No hay una restricción tomando incluso valores reales dentro de todo este intervalo. El término números reales todavía no lo estamos revisando, pero ustedes por su cuenta lo pueden ir averiguando. Términos o valores reales. Ojo, cabe hacer una aclaración. Es muy importante que en el planteamiento de las operaciones o las ecuaciones que vayamos a obtener a partir del gráfico, los ángulos estén siempre en el mismo sentido, ya sea el sentido antihorario u horario, ¿no? Por ejemplo, este ángulo beta lo tienes en el sentido horario, ¿cierto? Si tú lo quieres modificar al sentido antihorario, porque digamos que todos los otros ángulos están en antihorario, entonces lo debes cambiar. Es decir, tenerlo así. ¿Correcto?
pero al cambiar el sentido, automáticamente el signo de tu ángulo se convierte en negativo. ¿Correcto? Entonces, si tú quieres pasar de un sentido de tu ángulo al otro sentido porque te conviene de acuerdo a la operación que estás obteniendo, entonces, al cambiar el sentido, cambias el signo. No te vayas a olvidar, por favor. Si el ángulo que te dieron es positivo y tú le cambias el signo, entonces vas a obtener menos beta, si te dieron beta. Ahora, si te lo dieron negativo y le cambias el signo, el sentido, perdón, porque lo necesitas, ¿cierto? Porque lo necesitas, entonces también cambia el signo. Es decir, si te dieron negativo se convierte en positivo, o si te dieron positivo se convierte en negativo. Ojo, se suele, más no es obligatorio colocar a los ángulos, esto es muy importante, en el sentido antihorario. ¿Ok? En el sentido antihorario. No es obligatorio, pero se suele colocar en la mayoría de los casos al ángulo en sentido antihorario. ¿Correcto? Este estaba en sentido horario, fue digamos mi gráfico inicial, y lo pasé a antihorario. Entonces, veamos ahora, o comencemos ya, con los ejemplos. Bien, comencemos entonces con los ejemplos, ¿correcto? Les recalco lo que vimos hace unos minutos. Es importante colocar a los ángulos en el mismo sentido. Y vamos a seguir la recomendación, es decir, vamos a colocarlo en su mayoría, mientras el problema lo permita, en el sentido antihorario. ¿Ok? No es el 100% de los casos, pero sí en su gran mayoría. Comencemos entonces con la pregunta 1. Fíjense. Yo tengo aquí tres ángulos, ¿cierto? X, alfa y beta. Pero no todos están en el sentido antihorario. Entonces nuestra primera tarea va a ser cambiando a antihorarios. Los ángulos, ¿no? Los que no estén en el sentido antihorario. Veamos entonces. ¿El ángulo alfa está en el sentido antihorario? Veamos la flechita. Sí, está en sentido antihorario, no lo voy a cambiar. ¿El ángulo beta está en el sentido antihorario? No. Este ángulo beta sí lo debo cambiar. Es decir, su sentido ya no va a ser así, sino va a ser así. La flecha roja, fíjense. Pero este ángulo beta ahora ya va a ser menos beta. Va a estar apuntando hacia, digamos, hacia la izquierda o en sentido antihorario, y ya no va a ser beta, sino va a ser menos beta. Y lo mismo sucede con el X, que es justamente lo que me están pidiendo, fíjate. El X está en el sentido también horario, ¿verdad? Por lo tanto, ya lo debo cambiar al sentido antihorario, ¿cierto? Y ese ángulo ya no va a ser X, sino será menos X. Y ahora sí planteamos nuestra ecuación, fíjate. Fíjate, ¿eh? Veamos. X, que viene a ser todo el ángulo completo, y ahora llamado menos X, ¿cierto? ¿A qué será igual? A la suma de los dos ángulos que están aquí. Ojo, me refiero a su lado final y su lado inicial. El lado inicial de X es aquí abajo, ¿cierto? Y termina aquí, en esta línea inclinada, ¿cierto? En este rayo. Es decir, el X es todo lo que está acá, ¿verdad? Profesor, pero se ve chiquitito comparado con estos dos. Eso no tiene nada que ver.
El X comienza aquí y termina acá. Bien, por lo tanto, vendrá a ser la suma de estos dos ángulos que sí son más pequeños y que ahora están en el mismo sentido, es decir, alfa y menos beta, ojo, menos beta. No vayas a tomar el beta porque el beta estaba en sentido opuesto. Giro antihorario y beta también en giro antihorario. Cada uno con su respectivo signo como giro antihorario. Vamos a despejar entonces ahí el valor de x. Le aplicamos un menos a todo, entonces será menos con menos es más, lo ponemos primero, y menos con más es menos. Ahí será entonces, ahí tienes tu respuesta, que es justamente el x en función de alfa y beta. Vamos entonces a la siguiente pregunta, en este caso el siguiente ejemplo, ¿no? Lo mismo que vimos en el ejemplo número 1, ¿qué es lo que sucede? Que no todos tus ángulos están en sentido antihorario. Entonces, la primera tarea va a ser cambiando a antihorarios, ¿correcto? Veamos. La pregunta X, la pregunta justamente, ¿en qué sentido está? En el sentido antihorario. Ah, eso no lo tocamos entonces. Pero sin embargo, los otros sí, ¿cierto? Fíjate, beta está en sentido horario, alfa también está en sentido horario y teta también está en sentido horario. Entonces vamos a cambiar tres ángulos. Bien, entonces aquí simplemente le sacamos la flecha hacia el otro lado y el ángulo beta ahora será menos beta. Lo mismo acá, el ángulo alfa lo cambiamos de sentido y si le cambias de sentido, le cambias de signo, ya no será alfa sino menos alfa. Y el ángulo teta también lo tienes que cambiar de sentido y ya no va a terminar aquí, sino va a terminar por acá. Y ya no va a ser teta, sino será menos teta. Y ahora sí, fíjate, los tres están en el sentido antihorario. El beta o el menos beta ya apunta hacia acá, el menos alfa ya apunta en sentido antihorario y lo mismo sucede con el menos teta, ya apunta en sentido antihorario. Planteamos la ecuación entonces. Bien, esto en geometría tiene ciertos parecidos, ¿no? Con el tema de ángulos. Correcto, hay un tema específico de ángulos que cuando comencemos geo también lo vamos a ver, ¿sí? Veamos entonces. ¿Cuál es el ángulo principal? El ángulo grande es el ángulo teta o menos teta en este caso, ¿no? Menos teta. Es el ángulo principal que cubre a los tres ángulos que tienes acá. Fíjate, al X, ¿cierto? Al alfa, no profesor, menos alfa. Ah, tienes razón. Menos alfa y al menos beta. Y como me piden X en función de esos tres, entonces al X lo debo dejar solo. Por lo tanto, el alfa y el beta pasan para la izquierda. Primero completo con el X. El alfa pasa positivo. El beta pasa positivo. Y el teta que se quedó ahí lo dejo negativo. Ahí tienes entonces tu segundo ejemplo. Muy bien, vamos a ver dos más entonces. Bien, entonces aquí continuamos con los dos ejemplos finales de esta presentación, ¿sí? Pero antes de desarrollar los ejemplos, como siempre hacemos en la teoría, presentamos el reto. Ahí tuvieron el reto entonces. Como siempre, este reto será resuelto en la continuación de este video, ¿sí? Así que espero que lo puedan resolver y si no, lo verifican
en el próximo video a ver en qué se equivocaron o si su respuesta fue correcta, ¿sí? Ahí los esperamos entonces. Comencemos entonces con la pregunta número 3. Determinar x en función de alfa, me dicen. Aquí no tengo ningún ángulo de referencia, ¿cierto? Como en los casos anteriores, yo igualaba ángulos pequeños a un ángulo principal, que también era una variable. En este caso no tengo ese ángulo de referencia o ese ángulo principal, o al menos visible no lo tengo, pero sí está. Fíjate, nosotros sabemos que esto es el centro, ¿cierto? Y que geométricamente hablando, recordemos que trigo y geo están muy relacionados, si yo voy a hacer girar ángulos, ya sea uno solo, 2, 3, 4, alrededor de un mismo punto, completamente alrededor de un mismo punto, significa que estoy haciendo que todos estos ángulos ocupen un tamaño total de ¿cuánto? De 360 grados, ¿correcto? Si todos los ángulos concurren y se unen, entonces todos estos suman 360 grados, ¿correcto? Ángulo de una vuelta, ¿ok? Entonces, de aquí puedo obtener que es un ángulo total de una vuelta. Una vuelta. Entonces, ya sabiendo que todos estos ángulos suman 360 grados, ahora aplico lo que vimos en las otras dos preguntas, que deben estar los tres en el sentido antihorario, ¿verdad? Veamos entonces, este ángulo alfa, la flecha nos indica que sí está en sentido antihorario. Ahora, este ángulo alfa no. Este ángulo alfa, su flecha indica que está en el sentido horario. Entonces, al no estar en el mismo sentido, al ángulo del sentido horario lo voy a cambiar. Fíjate, lo pongo así. ¿Correcto? Al forzarlo a que sea en el sentido antihorario, cambia su signo. Ya no va a ser menos alfa, sino simplemente será alfa. Y algo similar va a pasar con el menos x, porque si te das cuenta el sentido del ángulo menos x es ¿cuánto? ¿O hacia dónde va? En el sentido horario, ¿cierto? Fíjate la cabeza de la flecha en el sentido horario, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero que se convierta en antihorario, voy a modificar el extremo de la flecha para que esté en el sentido opuesto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, este ángulo ya no va a ser menos x si no le cambiamos el signo, le ponemos un menos a este menos y te queda positivo. Bien, ahora sí, fíjense, los tres ángulos están en el mismo sentido y como ya sabemos que es un ángulo de una vuelta, entonces ya puedo plantear mi ecuación, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos aquí? Cambiando a antihorarios, ¿no? Importante eso antes de comenzar la operación. Antihorarios. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Ya tengo a los tres ángulos en el sentido antihorario y el ángulo de una vuelta que representa a los tres juntos. Ojo, 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 algo importante, atentos. Pude haberlo dejado en el sentido horario, y cambiarlo al sentido horario. Es decir, que los tres giren en el sentido horario. Profesor, ¿pero qué pasaba con esto? Lo vimos en el video anterior, ¿te acuerdas? Ya no va a ser entonces 360, sino menos 360. ¿Correcto? Pudiste haberlo dejado en el sentido horario, repito. 3 menos x menos alfa, este lo cambiabas al sentido horario y se convertía en menos alfa, y los tres sumados te daban menos 360, ¿correcto? Otra opción que también puedes utilizar. Veamos entonces, comenzamos con el x, seguimos con el alfa y seguimos con este alfa.
¿Y la suma cuánto nos da? 360 grados. Bien, entonces a mí me piden despejar el x o hallar el x. Alfa más alfa es 2 alfa. Y ahora sí ya encontré el valor de x. 360 menos 2 alfa. Importante entonces que si no tienes un ángulo de referencia que cubra los otros ángulos, probablemente entonces estemos hablando de un ángulo de una vuelta o de media vuelta o de un cuarto de vuelta también que se puede presentar, ¿no? Vamos entonces a la pregunta 4. Si me acompañaste hasta acá, significa que por lo menos viste la presentación. Esto estaba en la presentación, ¿correcto? Estamos listos entonces para resolver este casito de acá. Bien, entonces lo mismo que hemos hecho desde el comienzo. Digamos que hay un procedimiento, ¿no? Cambiamos a antihorarios. Como les digo, no es obligatorio, pero te ayuda a tener ordenada la pregunta. ¿Ok? Ahora sí vas a poder ver cómo se resuelve esto que lo vimos en la presentación. Fíjate, vamos a cambiar entonces aquellos ángulos que están en el sentido horario a antihorarios. Veamos, el 60 menos L está en sentido antihorario, no hay problema. El 20 menos L está en sentido antihorario, no hay problema. Acá, el 2L está en el sentido horario. Lo cambiamos entonces a antihorario. Le damos la flecha de oposición y el 2L se convierte en ¿cuánto? Menos 2L. Ojo, voy a tomar como valor ahora a menos 2L. 40 menos L, a ver, está en el sentido antihorario. El 3L también está en el sentido horario. Entonces le cambiamos el sentido. Usamos su sentido opuesto. Y el 3L ahora lo tomaremos como menos 3L. Bien, entonces los demás sí estaban en sentido antihorario. Ya no es necesario cambiarlos. Planteamos entonces nuevamente la ecuación. Profesor, ¿aquí lo vamos a igualar? Se parece a esto, ¿cierto? Es un punto y está rodeado por completo por ángulos, por completo. Así que hablamos de un ángulo de una vuelta entera, ¿cierto? Este ángulo de una vuelta entera, ¿a cuánto equivale? 360 grados. Bien, lo mismo hacemos acá entonces. Fíjate, comenzamos entonces por el 20 menos L. 20 menos L. Más. Perdón, no es más, es menos 2L. ¿Verdad? Menos 2L. Más 40 menos L. Casi le pongo más otra vez, pero en realidad es menos 3L. Y más 60 menos L. Muy bien. ¿Todo eso cuánto nos va a sumar? 360 grados. Un ángulo de una vuelta. Comenzamos las operaciones, fíjate. 20 más 40, 60, 60 más 60, 120. 120. Menos L, menos 2L, menos L, menos 3L y menos L. Ajá, fíjate. Menos L, menos 2L, menos 3L. Menos 4L, menos 7L, menos 8L. ¿Verdad? Menos 8L igual a 360 grados. Cambiamos de sitio entonces, el menos pasa a positivo, 8L, y por aquí será 120 menos 360. ¿Qué me queda entonces? 120 menos 360 es menos 240, ¿verdad? Menos 240, el 8 pasa a dividir. 240 entre 8 es 30. Profesor, el menos... tienes razón.
menos 30. Profesor, pero ¿cómo le va a salir un ángulo negativo? Sí, estamos en trigonometría y el ángulo puede ser negativo. Algo para aclarar, la próxima sesión, la próxima presentación ya entramos a lo que es sistemas de medidas angulares. Esto digamos que es importante, pero como tema principal es el tema del sistema de medición angular. Hablamos de sexagesimal, centesimal y radial. ¿Ok? Todo eso va a ir en un solo bloque teórico, esto más el otro, para poder hacer el bloque de ejercicios. Bien, entonces los espero en la próxima presentación.